Muy bien, estamos de regreso en la edición central de Cosmos Noticias y a continuación tenemos una entrevista en set. Ya se encuentra con nosotros el ingeniero meteorólogo William Alba León, él es presidente de la Sociedad de Meteorólogos del Perú, con quien vamos a hablar acerca de lo que viene sucediendo con el cambio climático, ya anunciado hace algunos meses sobre el fenómeno El Niño. Vamos a ver cómo se va a dar. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y un saludo a todos los televidentes de Cosmos Televisión, noticias en este caso, hoy 13 de febrero del 2024. Así es. Bueno, cuéntenos, se ha sentido el día de hoy en la madrugada una lluvia de mediana intensidad aquí en la ciudad de Trujillo, en Chiclayo, hace unos 2 días ha sido una lluvia torrencial. ¿Cómo está el clima en realidad? ¿Cómo se está sintiendo? Sí, en efecto, bueno, estoy haciendo un recorrido por la costa norte del país y hace 2 o 3 días hubo una lluvia torrencial alrededor de la medianoche, iniciando la madrugada del día 10 de febrero. Torrencial, que nadie se lo esperaba Claro. y bueno, se asustaron las personas que estaban a la medianoche a esa hora en la calle, ¿no? Y bueno, hoy nos sorprendió, yo estoy aquí en Trujillo y en esta madrugada, alrededor de las 3 de la madrugada, se produjo una lluvia también bastante intensa, que sorprendió y algunas zonas estaban inundadas, especialmente del centro de la ciudad hacia la zona del Mayorista, que se le conoce por acá, ¿no? Sí. ¿A qué se ha debido esto de la lluvia presentada en Trujillo y también la de Chiclayo? Sí, bueno, el fenómeno del Niño se inició a comienzos del 2023. Estamos dentro del Y fenómeno. continuamos en el fenómeno del Niño, porque, digamos, el clima está anormal. Incluso las temperaturas aquí en Trujillo están anormalmente altas, tanto en la temperatura mínima como la temperatura máxima. Entonces, estos son azotes del fenómeno del Niño, lo cual el fenómeno todavía va a continuar. Y siempre mi recomendación es pues que la prevención se tiene que tomar antes de que se inicie el fenómeno. Como estamos ya en el fenómeno, lo que hay que hacer es ponerse a buen recaudo, digamos, Sí. la persona, porque algunos incluso decían, pareciera que es como en sierra, ¿no? En corto periodo y se da una lluvia torrencial, que incluso algunos se asustaban y pensaban que iba a caer granizo. Claro, es que nunca han visto este tipo de lluvias, una ¿no? Sobre situación todo así. en la costa. Sobre todo en la zona costera, efectivamente. Ahora, hay muchas personas que pueden pensar que es un trasvase de alguna nube que viene de la sierra y que los vientos lo traen. Sin embargo, usted acaba de mencionar que ya estamos dentro del fenómeno del Niño y este es parte de... Sí, bueno, hay un error cuando se cree de que se tienen que formar las nubes en la costa. Eso no es cierto. El fenómeno del Niño es una interacción entre la atmósfera y el Océano Pacífico. Ya. Y una vez que el fenómeno empieza, ya nada lo cambia hasta que termine. Así las nubes vengan de la sierra, vengan de la cordillera o estén en la zona marítima, etcétera. Por ejemplo, esto que ha ocurrido anoche nadie se lo esperaba, ¿no? Claro. Nadie se lo esperaba, no ha estado lloviendo. Incluso me estaban haciendo preguntas, ingeniero, ¿y cuándo va a hacer la lluvia en Trujillo? Pero hay varias personas que ya al amanecer decían que no había llovido y que más bien pensaban que alguien había regado. Pero poco a poco ya se fueron enterando porque ¿qué pasa? Que a las 3 de la madrugada la mayoría está durmiendo Así es. o descansando, es la hora de mayor sueño y casi nadie se ha percatado. Muy pocos se han percatado Sí, de sí, ello, ¿no? salí por la ventana donde estoy alojado y en los autos caían las gotas Así bastante es. fuertes. Y ahora, ¿estas lluvias van a proseguir en estos días? ¿Cómo se está observando? Regularmente no, porque digamos, cuando la condición es normal, las lluvias tienen una situación regular, Sí. pero en este caso el tema es irregular. Y es como es irregular, entonces hay que estar atentos a los azotes que se pueden presentar de un momento a otro, ¿no? Así como en Lima también ha llovido bastante fuerte la semana anterior, ¿no? Claro que sí. Acá tenemos un documento donde usted en algún momento había pronosticado que se iba a dar en estos años justamente el fenómeno del Niño. ¿Cómo se avisoró sobre esta situación, no? Bueno, me permití desarrollar ante la confusión que hay incluso a nivel mundial. No hay una clarificación sobre el fenómeno del Niño, por eso es que hay unos debates, unos están de acuerdo, otros no. Claro. Entonces, me permití durante cerca de 15 años elaborar un modelo, digamos, de esa interacción para resolver el tema del fenómeno del Niño. Pronósticos que vengo realizando hace muchos años ya. El último pronóstico lo emití en mayo del 2022 y como Sí. se puede observar ahí, en julio del 2022 anticipo el fenómeno del Niño y las autoridades gubernamentales, regionales y locales en el país han tenido cerca de un año para hacer prevención. Pero han esperado a que se inicie el 2023, que los azotes estén encima. Recuerden que en el 2023 llovió torrencialmente en Huanchaco, en Puerto Et, en Pimentel, en Chiclayo, en Talar, en Piura, en Paitentubo, bueno, en fin. Esas Incluso son también características del estuvo fenómeno el del Niño. ciclón también, Yaco, que pasó, que bueno, no tiene ya Bueno, nada que le ver con el pusieron- fenómeno del Niño, pero de alguna otra forma
Claro, le pusieron perjudicó. un nombre, digamos, de última hora, pero son tormentas que normalmente están por el océano, en la zona continental, pero que se activan, digamos así, cuando hay el fenómeno del Niño, se complementan. Por ejemplo, esta es una época de lluvias, pero no es normal, y lo que pasa es que la época de lluvia lo complementa el fenómeno del Niño, y por eso es que las cosas son torrenciales y de un momento a otro. Por ejemplo, a veces me preguntan, ingeniero, ¿cuál es el pronóstico? Es difícil porque en una situación anormal es difícil hacer esos pronósticos. Por eso les sorprende a unos y a otros, ¿no? Ahora, si estuviéramos en una situación normal, se podría hacer pronósticos, digamos, con un margen relativamente pertinente, ¿no? Pero en este caso no es así. Entonces, Trujillo también tiene que ir a prepararse. Acá en la ciudad estamos, digamos, en la desembocadura de una quebrada. Creo Claro, que hicieron en el mal foso, quienes ¿no? fundaron la ciudad, ¿no? Porque veamos que Chanchán, por ejemplo, nunca sufre de estas cosas. Claro, La sí, ciudadela continúa ahí y no pasa nada. Pero la desembocadura de la quebrada que viene del Porvenir, me parece, aquí en Trujillo, y que pasa por la plaza de armas de la ciudad, complica pues esta situación, así como el 2017, ¿no? Que en marzo, el año pasado también hubo por acá por Trujillo ciertas situaciones complicadas, ¿no? Con estas lluvias torrenciales. Ingeniero, ahora no tenemos tampoco estaciones, ¿no? Antes había verano, primavera, invierno y otoño. Ahora creo que solamente nos cogen dos, que son invierno y verano. Pareciera que fuera así, ¿no? Porque... Sí, me preguntaban, me decían, ingeniero, ¿habrá invierno? Bueno, la verdad es que siempre hay invierno y siempre hay verano. Ahora que el invierno sea cálido, esa es otra cosa, ¿no? Un invierno cálido. O el verano podría ser frío, quién sabe. Pero son alteraciones del fenómeno del Niño, digamos típicamente como ha ocurrido. Lo que pasa es que ahora a las personas se les ha hecho creer que cuando varía el tiempo meteorológico, que es diferente de un día a otro, eso es cambio del clima. Pero no, eso es una variabilidad del tiempo meteorológico. Ahora, cuando hay fenómeno del Niño, varía el clima, pero varía. No son cambios, porque un cambio sería que cambia y ya no vuelve a regresar a la condición anterior. Pero estamos volviendo a las condiciones anteriores, no vuelve a presentarse la temperatura, después que termine esto, retornaremos a una condición normal. Normal. Y yo creo que no se trata de alarmar, sino de informar como lo hacen ustedes, que eso es lo que la población espera, por supuesto, ¿no? Igual a ustedes, que de alguna u otra manera, con la experiencia que tienen, también dan a conocer las cosas como son o como realmente están apareciendo. Ahora, ingeniero, esto quiere decir que en algún momento vamos a tener nuevamente primavera y otoño, teniendo en cuenta que Trujillo era la capital de la primavera, pues no, ahora sin estas estaciones del año o sin esta estación, prácticamente tenemos dos, ¿no? Que es el invierno y verano. Climáticamente se percibe así, y yo recomiendo estar pendientes de los pronósticos de mayor credibilidad para que se adopten ciertas medidas, digamos, de prevención, incluso para las actividades primaverales que se desarrollan, ¿no? Claro. Aquí en la ciudad de Trujillo. Ya nos dijo que las lluvias van a continuar en el transcurso de estos meses, de estas semanas, de alguna otra manera. ¿Van a ser torrenciales? ¿De qué manera o de qué intensidad van a llegar? Como azotes. Como azotes. Así lo he denominado yo. Y un azote es de corto periodo. Es como un látigo que va en corto periodo y ahí queda. O sea, como golpes, ¿no? Como golpes, efectivamente, Claro que ¿no? sí. ¿Y golpes de cuánto tiempo estamos hablando? De unos 20 minutos aproximadamente. 20 Por ejemplo, minutos. acá se ha producido una especie de chubasco como en la sierra, Ya. pero contundente. Algunos lo catalogaban, ha sido muy intensa, ¿no? Claro. La lluvia en la madrugada. Incluso hasta el amanecer yo decía, bueno, la gente no dice nada, pero en realidad hubo una lluvia, en el centro de la ciudad incluso. Muy bien. Ingeniero, ¿cuáles serían las medidas que tienen que adoptar, sobre todo los agricultores, teniendo en cuenta que en esta época también están sembrando y esperando para sus cosechas, pero si vienen estas lluvias pueden perjudicar absolutamente todos sus sembríos? Sí, efectivamente. Y por ejemplo, el año pasado, ya desde los meses de junio, no debería haber habido lluvias, porque complican la siembra de la agricultura. Pero han ocurrido lluvias, y eso ha complicado a los agricultores, porque digamos no es una situación normal, ¿no? Entonces eso ha ocurrido en Piura, ha ocurrido en Tumbes también, y ha malogrado las obras que se estaban haciendo. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio pues, puede estar haciendo obras inmersos dentro de un fenómeno. Eso se hace con la debida anticipación pertinentemente, porque de lo que se trata es de hacer una distribución adecuada y óptima de los recursos económicos, no para que no queden pues en el agua, digamos, o se vayan al agua, ¿no? Y ahora, ¿cómo está observando usted, de acuerdo al viaje que está teniendo por el norte del país, los trabajos que se vienen haciendo en prevención para poder minimizar el impacto que traería las lluvias, los huaicos, si es que empezara con más fuerza el fenómeno del Niño? Y yo creo que las obras toman un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, en ese lapso se viene una lluvia y malogra lo que se está haciendo. Entonces, por eso, repito, se tiene que hacer una prevención con la debida anticipación. Ahora yo recomiendo ponerse a buen desde su recaudo. óptica, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación en todo caso, no? Una recomendación es que adopten medidas de prevención con la debida anticipación cuando se dan o se tienen en cuenta los pronósticos de mayor credibilidad. Esa es mi recomendación. Y a las autoridades, pues, que no solamente vayan a los cauces de las quebradas o los ríos a tomarse fotografías, ¿no?
porque eso de nada vale. Tiene que hacerlo con la debida anticipación muchas veces se ha y visto con eso, personal pues, ¿no? calificado para eso, ¿no? ¿Y qué piensas de las personas que viven justamente a los bordes de las quebradas, por donde desemboca estas aguas que vienen de las lluvias y que traen por consecuencias a veces fatales, ¿no? Los huaicos fuertes, Sí. piedras, lodo y demás. Incluso se considera o se concibe como que la gente que viene del interior del país son los que viven ahí. Pero la pregunta que me hago y siempre es, ¿por qué las autoridades avalan y estas personas incluso en algunos casos pagan impuestos para vivir ahí dentro del cauce de las quebradas? Sí. Entonces la gente no tiene dónde vivir y paga, pero las autoridades también son responsables de esto, ¿no? ¿Cómo lo van a prohibir si están avalando eso más bien, ¿no? La gente dice, estamos pagando. Pero obviamente no deberían estar. Es que lo No que pasa es que deberían también estar. hay bastantes personas que son estafadas, ¿no? Sí, efectivamente, Por personas que de alguna u otra manera lo único que buscan es tener un lucro personal y no ver la posibilidad de que las personas No vivan tener bien. una visión amplia de lo que es la región, Claro. de lo que es el país, solamente se centran en puntos muy Exacto. específicos Ahí también y en beneficios personales. Deberíamos hacer un llamado a estas personas, ¿no? Sobre todo a las que adquieren este tipo de terrenos para que no lo puedan hacer. Y enérgico, porque está en juego la economía del país, que se ve bastante afectada por estas cosas, ¿no? Perfecto, ingeniero. ¿Cuál es la diferencia entre el fenómeno del niño y el fenómeno la niña? Que muchos también se preguntan, ¿no? Bueno, fenómeno el niño, bueno, se concibe en general como que el fenómeno del niño es calentamiento del mar, pero eso no es así. El fenómeno del niño es una interacción de la atmósfera con el océano, y en mi caso desarrollé este modelo y di una nueva concepción. Es decir, el fenómeno del niño es cuando el índice de energía, en el caso de Perú le puse ALBA, porque hay mucho PIB en nuestro país. Sí. Cuando el índice de energía de ALBA es positivo, fenómeno del niño. Y cuando el índice de energía de ALBA es negativo, es fenómeno del niño. Pero en realidad es un índice de energía, sí, en general, científicamente hablando, ¿no? Entonces, cuando se dan esas situaciones, entonces el pronóstico normalmente lo hago un año antes, Ok. para que se tomen las precauciones del caso. Pero Bueno, en para este que la caso gente- se hizo caso omiso, pero bueno, que se reflexione sobre este tipo de cosas, ¿no? Hay que reflexionar todo, siempre hay que estar prevenidos, hay que Siempre prevenir hay antes que estar lamentar. prevenidos, por supuesto que sí. Y ahora, ¿es el fenómeno del niño o el fenómeno el niño global, como muchos lo están llamando? ¿O no Sí. hemos entrado todavía al fenómeno del niño global? No, se le está poniendo nombres, yo creo que desesperadamente, porque incluso las agencias internacionales no pronosticaron esto. Hay que recordar que en el año 2022, incluso hasta finales de año, casi incluso en enero del 2023, las agencias internacionales y las nacionales que solamente repiten estas cosas decían así: el fenómeno La Niña continuará hasta mayo del 2023. Y yo venía advirtiendo y los periodistas me hacían preguntas sobre eso y decían, no, es que va a venirse el fenómeno del niño. Ya. Cuando en febrero se vinieron las lluvias torrenciales en la zona costera, centro-norte del país, salieron todos desesperadamente a hablar sobre el tema. Pero me preguntaba yo, pero si han pronosticado el fenómeno de la niña, ¿por qué no siguen hablando de la niña? Es que no, se les volteó todo, ya no había forma. Entonces Claro. me salieron con esto de costero. Entonces no puede ser costero, porque científicamente los trabajos científicos que se han hecho al respecto es, el fenómeno del niño es un fenómeno de interacción de la atmósfera con el océano, no con el mar. Nosotros tenemos el mar peruano, pero ese no es el océano. Claro, el océano es Una total, cosa es el ¿verdad? océano y una cosa es el mar. De todas maneras. En todo caso sería, pues, no sé, pero está mal Con eso. el litoral, de repente, ¿no? Pero no, está mal eso, Está mal. eso no está bien. Es fenómeno el niño. Y tampoco no puede ser global. ¿Por qué? Porque el fenómeno el niño es un fenómeno que afecta a gran parte, digamos, de países, a una buena parte del país, pero no a todo el mundo tampoco, ¿no? Claro. Recordemos que el Océano Pacífico es el océano más grande que tenemos en el planeta y por lo tanto tiene un alcance mayor. ¿Pero por qué ponerle global? Eso siempre ha sido así históricamente. Bueno. De tal manera que debe quedar bien claro que es fenómeno el niño y eso es todo. Perfecto. Le agradecemos por haber estado acá y habernos Gracias a ustedes. Darnos un poco más de la experiencia que usted tiene, de la sabiduría y de alguna otra manera también pedir a la población que esté siempre de alguna manera protegiéndose, siempre con las precauciones del caso que se debe. Tomando las precauciones del caso, efectivamente. Muchas gracias. Ha estado con nosotros el ingeniero William Alba León, presidente de la Sociedad de Meteorólogos del Perú, con quien hemos hablado justamente de los cambios climáticos y hay que estar siempre prevenidos para cualquier situación que se presente a causa de la naturaleza. Nos vamos a una nueva pausa comercial, enseguida volvemos.